contar con ellos. Acá en nuestros estudios, Ricardo Paz, siempre un placer. Diego, Ricardo, ¿cómo estás? un gusto. Sí, estoy bastante bien dentro de lo que cabe. Así ¿Síndrome de que abstinencia por el Mundial o no? no mucho, no mucho. Pensé que iba a ser más, pero bueno, felizmente he estado atiborrado de trabajo estos días, así que no me he dado mucha cuenta, felizmente. Bien, y también está con nosotros Carlos Saavedra, consultor político también. Carlos, buenos días. Acá con Ricardo Paz te saludamos. ¿Cómo están, Diego? Ricardo, un saludo a ambos, un saludo a toda la audiencia de La Razón. Y bueno, como lo planteabas, Diego, ¿no? Volviendo para ver Tomayapo, Independiente Petrolero, a otra realidad. ¿Ah? Bueno, ayer había Bolívar Gremio, ¿no? No se quejen. Ayer había Bolívar. ¿Sí? Lindo, muy buen partido, yo lo vi. Buen partido. ¿En el estadio? ¿Fuiste No, al no, no, estadio? no, no fui al estadio. Ah. Lo vi en televisión, pero muy buen partido. Me sorprendió el nivel y me sorprendió, creo que el técnico Restrepo, colombiano, va a dar que hablar. Bien, ojalá pudiéramos hablar de fútbol, pero hoy vamos a hablar de otros temitas que están pasando. El divorcio, la ruptura del Cirhuiñacu entre el gobierno, Samuel Doria Medina, estas declaraciones, casi una mandada jubilar que daba el ministro de Obras Públicas, que se convierte el ministro de Obras Públicas en casi el personaje más importante del gabinete, en el que trasciende más allá de sus funciones, ¿no? Casi que uno podría decir es el siguiente ministro de la presidencia. Y decía, acabó el tiempo de Tuto, acabó el tiempo de Samuel, y ahí Samuel rápidamente también salió al cruce y dijo, con el gobierno ya nada. ¿Quién pierde más con esto, Ricardo? Yo creo que pierden todos, ¿no? Yo creo que el horno no está para bollos. Yo creo que el país está necesitando de manera desesperada que haya un acuerdo político de lo más amplio posible que sostenga un proyecto que nos lleve a enfrentar y ojalá superar este momento tan crítico que estamos viviendo. Lo estamos repitiendo desde que ha entrado el presidente Rodrigo. Es imperativo, pues, dada la situación en la que nos ha dejado el MAS, dado el colapso económico, social, político, etcétera, en el que hemos estado, es imprescindible, pues, que todos pongamos de nuestra parte para superar este momento. Entonces, a mí siempre me parecen muy malas noticias estas desavenencias, estas imposibilidades de construir ese basamento político sólido para poder llevar adelante un proyecto de resurgimiento nacional, ¿no? Carlos, diríamos, ¿está pecando el gobierno o parte del gabinete en, diríamos, tener una especie de soberbia o creer que solos lo pueden lograr? ¿O realmente es como decía el presidente, que le pedía a Samuel Doria Medina que hay que dejar los intereses por un lado? A ver, yo creo que hay que entender el momento que está viviendo el país y en esa lógica creo que va a ser muy importante identificar que estamos en una crisis bien compleja, Diego. Donde tú tocas, hay problemas. Hay crisis económica, hay crisis energética. De verdad, no estamos lejos, ¿no? No estamos lejos en términos de tiempo a que tengamos blackouts o a que no haya gas natural para las funciones básicas de consumo interno, ¿no? Tienes crisis institucional. Entonces, es tan compleja la situación que lo que más necesita hoy Bolivia de todos los actores políticos, tanto del gobierno como de los actores que tienen representación en la Asamblea Legislativa, es madurez. Hoy día la peor noticia que puede tener la población es que estemos en medio de disputas políticas que en este momento no tienen ningún tipo de sentido.
Hoy el interés de la gente está en que se le dé certezas en lo económico, que se dé certezas energéticas, que se dé certezas institucionales, que haya un país que le dé certidumbre a la gente en medio de una crisis muy compleja que estamos viviendo. ¿Cómo se le puede dar certezas a la gente? Y el paso número uno, ahí Diego, coincido con Ricardo, es la construcción de condiciones políticas. Hemos hablado muchas veces de un concepto fundamental. Una situación de crisis solo se puede encarar si hay la construcción de un gran acuerdo nacional y de una agenda de transformaciones inmediatas que necesita el país para enfrentar la crisis. Y ese gran acuerdo nacional tiene tres ejes fundamentales. El primero, donde se materializan los temas, es en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si no hay acuerdo en la Asamblea, va a ser muy complejo avanzar. Ahora, a mí me llama la atención una cosa, antes de pasar a los otros dos ejes. Me llama la atención de que, si bien Samuel hace declaraciones donde rompe una alianza, al día siguiente diputados y 2 días después senadores aprueban sin ningún tipo de problema ciertas leyes. No sé si eso será para todas las leyes, y ahí la pregunta que surge naturalmente es si realmente Samuel tiene el control absoluto de toda su bancada, o cuánto por ciento controla, o qué tipo de oposición va a ser, se va a oponer a todos los proyectos de ley, algunos. Creo que todavía, yo diría que no hay una ruptura total, ¿no? Porque al final va a haber desafíos muy grandes que terminen uniendo las voluntades políticas, pero sí veo una bancada, o veo a todas las bancadas como bancadas líquidas. No veo ninguna bancada sedimentada como un proyecto político sólido que vaya a actuar en bloque. Creo que al final va a terminar pasando lo que pasó hace mucho tiempo, especialmente en los proyectos que eran oposición al MAS. Hubo mucho resquebrajamiento y los parlamentarios empiezan a actuar de manera individual. Entonces, ese acuerdo nacional en lo legislativo y también en lo social y también en lo regional va a ser fundamental para que se pueda encarar la situación que hoy vive el país. Bien, y además esto en un momento en el que el gobierno anuncia ese paquete de leyes que se deben modificar, incluso algunos hablan de una modificación a la Constitución, lo que implica votos en la Asamblea. Y al tener ya este tipo de diferencias, diríamos, dentro de las bancadas y del Ejecutivo con el Legislativo, ahí parece que vamos a entrar en un momento, no sé si comparable al de la segunda mitad del gobierno de Arce y sus tensiones con la Asamblea, la implosión del MAS, las divisiones de las bancadas, pero muy pronto además. Ojalá que no, Diego, ojalá que esas previsiones que tienen, por supuesto, sustento, digamos, en la aprehensión que todos podemos tener, ojalá no se cumplan y más bien suceda lo contrario. Yo creo que el 6 de agosto es una oportunidad importante. Tú sabes que los símbolos, los ritos son claves, ¿no? en una sociedad. Y el 6 de agosto representa, obviamente, la conmemoración de nuestra independencia, pero también representa una nueva etapa, ¿no es cierto? Representa un nuevo comienzo. Yo creo que el 6 de agosto el presidente puede dar una señal al país clave, importante. Yo creo que si hace cambios importantes en su gabinete, si plantea un proyecto, un plan, ¿no es cierto?, que la gente pueda entenderlo y pueda respaldarlo. Si plantea este acuerdo nacional, político, con los actores que correspondan, como bien dice Carlos, no solamente del poder a nivel nacional, sino del poder regional, etcétera. Si tenemos ciertas certezas, si tenemos un norte, a partir del 6 de agosto las cosas pueden mejorar, ¿no? Porque llegará la platita del FMI, entiendo que el diésel ha comenzado Han empezado a descargar ahora. A descargar, etcétera. Entonces, es como, bueno, a ver,
empezaremos de nuevo, ¿no es cierto? A ver, estos 8 meses no nos han ido muy bien las cosas, hemos tenido errores en esto, ahora los vamos a corregir, vamos a tener un nuevo equipo, un nuevo sustento, ¿no? y un plan. Yo siempre prefiero ver el vaso medio lleno que verlo medio vacío, ¿no? Espero que no se cumplan los pronósticos más pesimistas, sino lo contrario. A propósito del 6 de agosto, que se ha confirmado será la sede del encuentro, será la capital del estado, inferimos que la Casa de la Libertad será el escenario donde se llevará adelante esta sesión de la Asamblea Legislativa, en el que habrá otro momento. Desde la asunción de Rodrigo Paz y Edman Lara, ha habido 4 fotografías de ellos juntos. El día de la posesión, al día siguiente la posesión del gabinete, un acto de la policía y un encuentro en la asamblea en medio de los conflictos. Este sería el 5º momento en el que los dos harán uso de la palabra, y ahí tal vez podría marcarse un nuevo momento, o es muy difícil pensar en aquello, Carlos. Yo creo que es complejo, ¿no? La relación entre el presidente y el vicepresidente parece absolutamente quebrada, ¿no? Creo que parte de la acción política sería tratar de recomponer esa relación, al menos si políticamente no es no puede ser resuelta, podría por lo menos institucionalmente tener otra lógica, ¿no? Y yo comparto con Ricardo que el 6 de agosto puede marcar una especie de quiebre en la narrativa y en el accionar del gobierno. ¿En qué sentido? Creo que hay que mirar qué ha pasado en estos 8 meses, ¿no? Creo que ha habido un primer momento de generar algunas medidas para apagar, para controlar un incendio. Yo diría que el incendio no lo tenemos apagado, que el incendio que se llama crisis multidimensional lo tenemos más o menos controlado, ¿no? En provisión de combustible, en precio del dólar, precio de la canasta familiar. Creo que lo otro que ha pasado en todo este tiempo ha sido todo este intento de golpe fallido, que al final logró salir el gobierno con un costo alto, pero yo destaco siempre lo hizo en paz, ¿no? Lo hizo sin derramamiento de sangre, y creo que eso es valorable, ¿no? Y ahora se llega a otra etapa. Yo creo, Diego, que el 6 de agosto tiene que marcar el inicio de las transformaciones urgentes que necesita el país, ¿no? La agenda de transformaciones va a ser fundamental en medio de esta crisis para poder afrontarla. Y creo que es fundamental porque puede marcar el inicio de la agenda de transformaciones, y al mismo tiempo debe marcar también el inicio de una estrategia política de armar este gran acuerdo nacional que para mí es indispensable. No puedes enfrentar una crisis solo, necesitas acuerdos políticos, legislativos, sociales y regionales. Entonces creo que el 6 de agosto puede ser sí ese momento donde también además parece caerse de Maduro que tiene que haber un ajuste en el gabinete, ¿no? Tiene que haber tiene que refrescarse en algunas áreas, algunas da la impresión de que ya están de salida, otras que están casi acéfalas, otras que no han hecho pie con bola, y habría que ver quiénes asumen las responsabilidades tan importantes para poder salir, para poder generar las salidas a la crisis que vive el país. Entonces creo que se va a venir muy movido los primeros días de agosto, el tema político, el tema institucional y el tema de la agenda de transformaciones que el país necesita. Más allá de las individualidades del gabinete, ¿qué perfil debería ajustar? ¿Por dónde debería apostar el presidente por, diríamos, un nuevo gabinete? Suponiendo que esa es una señal que el gobierno da de este nuevo tiempo, momento, post bloqueos de 53 días y este nuevo momento en su gobierno, su segundo tiempo, si quieres, sí. Ricardo.
Yo creo que lo que más hace falta es una coordinación, ¿no? Eficiente, eficaz, proactiva, propositiva al interior del gabinete, que es el rol que normalmente cumple el ministro de la Presidencia, ¿no? Se ha anunciado, creo que es un secreto a voces, que José Luis Lupo va a dejar el Ministerio de la Presidencia. Entonces ahí, por ejemplo, se abre una ventana de oportunidad, ¿no? Para que el presidente pueda colocar ahí a lo que se dijo desde el primer día, un gerente, ¿no? Un gerente del gobierno, alguien que coordine a los ministros, que tenga la relación con las regiones, con los gobernadores, con los alcaldes, que gestione la política, ¿no es cierto?, y la política pública. Después, el presidente es pues el que más sabe qué áreas han fallado y cuáles no, ¿no? El tema de la comunicación es clave, es básica, lo hemos repetido hasta el cansancio. La mitad de gobernar es hacerlo bien, la otra mitad es que la gente se entere, ¿no? Que la gente tenga información oportuna, veraz, transparente, etcétera, etcétera. Entonces, son elementos que tomará en cuenta seguramente el presidente a la hora de reorganizar su gabinete, ¿no? Lo importante es darle la señal a la gente de que hay un plan, hay un equipo, ¿no? Y que hay certidumbre en lo que se quiere hacer. Carlos, ¿qué debería ajustar? ¿Qué tipos de perfiles debería haber en este, no sé, remozado nuevo gabinete? Necesitas grandes constructores de consensos, ¿no? Yo creo que ese es el elemento fundamental. Necesitas gente que gerente cada una de las carteras, que entienda que donde vayas va a haber crisis y que para salir de la crisis necesitas, además de muchísima claridad técnica, construcción de consensos. Quiero cambiar la minería del país. No basta con tener un ministro que sea experto en lo técnico. Es más, debe tener los mejores asesores técnicos, pero debe fundamentalmente saber construir consensos y debe tener capacidades de comunicación. Yo creo que si tú me dices el ministro ideal, debería ser alguien que tenga mucha capacidad técnica, mucha capacidad de articulación social, institucional, política y que tenga capacidades de comunicación. Y además, adicionalmente, que pueda representar la pluralidad que representa Bolivia. Ahora, con tener esos cuatro elementos a veces es prácticamente imposible. Si tú me pedirías que haya que jerarquizar algo, yo te diría, necesitas ministros que tengan muchísima capacidad de construir consensos y que sepan comunicarlos muy bien, ¿no? Obviamente, tendrá que tener equipos técnicos muy fuertes, tendrá que tener una base técnica para contarnos cuál es la agenda de transformaciones que va a plantear en su cartera. Y también coincido con Ricardo en que hace falta un director de orquesta. Hace falta alguien que pueda articular las acciones políticas, de gestión y de comunicación. Hace falta un ministro de la presidencia que tenga bajo control esos elementos. No alguien que se dedique mucho a lo técnico, a lo sectorial, o no alguien que no tenga idea de lo técnico y lo sectorial, que sea solo político, sino que pueda hacer que esos tres ejes que son fundamentales para la gobernabilidad política, gestión y comunicación trabajen de manera articulada en todo el gabinete. Creo que por ahí, desde mi punto de vista, debería venir la impronta del próximo gabinete. Algo que también estuvo mucho se cuestionó bastante en estos días es las relaciones exteriores, ¿no? Que hasta ahora, 8 meses de gestión, no haya ni siquiera embajadores ante organismos multilaterales, o en el vecindario, al menos. Hoy la vicepresidencia publicaba un comunicado en el que le recordaba al presidente y lo conminaba a que mande de una vez la lista al Senado de los postulantes para ser embajadores. Entonces, esto obviamente se convierte en otro frente, diríamos, de crisis, o no es tan así. Bueno, yo diría que
En materia de política exterior, han entrado en... Yo he estado escuchando las explicaciones del canciller, ¿no? Las reflexiones que él hacía, y él mostraba que este tiempo, con todas las vicisitudes que hemos tenido, imagínate los 2 meses de bloqueos y todos los problemas, en que varios de los ministros han tenido que dedicarse a otras cosas, ¿no? El gobierno ha priorizado pues el tema de lograr recursos extraordinarios para enfrentar la urgencia de la crisis, ¿no? Vale decir, negociación con el Fondo Monetario, con la CAF, con el BID, con organismos internacionales, ¿no? Y entiendo que se ha dedicado a reorganizar el aparato de la Cancillería, ¿no? De la política. Lo que pasa es que la gente muy rápidamente se olvida, ¿no? El desastre que nos ha dejado el MAS, ¿no? La debacle. El MAS nos dejó pues una Cancillería absolutamente destruida, ¿no? Demolida hasta en sus cimientos. Entonces, claro, no debe ser fácil, ¿no? Fácil es criticar también, ¿no? A veces, pero no debe ser fácil levantar, digamos, toda una institución encargada de la política exterior y poner gente idónea, poner gente que realmente responda a las expectativas, ¿no? Así que yo no me sumo al coro de criticar por criticar, no hay embajadores, ¿no? Prefiero escuchar, me ha parecido consistente, coherente la explicación que ha dado el canciller de los tiempos que se están tomando, y también me imagino ahora que el 6 de agosto se aprovechará para no solamente hacer este momento, digamos, de reinicio, ¿no? del gobierno a lo interno, sino también en el aparato exterior, y me imagino que para entonces ya se presentarán las listas de embajadores, etcétera, progresivamente, ¿no? Seguramente primero de los países limítrofes de Estados Unidos, ¿no? Lo más ONU, OEA. Bueno, ONU, OEA, ¿no? Creo que están relativamente atendidos. Esos no requieren, por si acaso, pasar por el Senado. Esos embajadores no. No, porque no son embajadores en estricto sensu, ¿no? Son representantes, ¿no? Entonces no requieren pasar por el Senado, ni el de la ONU, ni el de la OEA, ni el BID, ni ninguno de esos, ¿no? Las representaciones ante organismos multilaterales. Entonces, veremos qué pasa, ¿no? Hay cosas que hay que criticar, ¿no? Con contundencia, con claridad, pero hay cosas también en que hay que tener ponderación y paciencia y esperar un poquito para ver resultados objetivos, ¿no? Por ejemplo, lo que decía el canciller es verdad. O sea, no es cuestión de gastar millones de millones nombrando cónsules, embajadores, etcétera, como hizo Yanine Áñez, ¿no? Sabiendo que iban a durar, ¿no es cierto?, unos meses, ¿no? en el cargo. Entonces, hay que actuar con seriedad en todo. Sabemos que Carlos tiene un compromiso. Finalmente, Carlos, agradeciéndote, por supuesto, este tiempo con nosotros, ¿qué señales debe dar el gobierno en lo interno? Porque ahí también tiene un conflicto con su bancada o sus bancadas, llamemos al PDC, a la Asamblea Legislativa, a las otras fuerzas políticas y a la sociedad en su conjunto. 3 cosas te diría yo, Diego, ¿no? Tiene que reordenar la casa, que yo creo que eso pasa por remozar el gabinete, ¿no? Un cambio de gabinete, primero. Segundo, tiene que tener la capacidad de mostrar un gran acuerdo nacional, cerrar un acuerdo con gobernadores y alcaldes, cerrar un acuerdo con las fuerzas políticas, con los parlamentarios, y tercero, cerrar un acuerdo social, ¿no? Y a partir de eso tiene que presentar una agenda de transformaciones. Creo que esas son las 3 tareas urgentes: ordenar la casa, gran acuerdo nacional, agenda de transformaciones que permita darle un nuevo rumbo a partir del 6 de agosto. Es un gusto siempre estar con ustedes. Diego, Ricardo, les mando un gran saludo. Gracias, Carlos. Aprovecho para esto último que decía. El acuerdo regional
Estamos ya con, obviamente, nuevas autoridades en el ámbito subnacional. Ha habido reuniones ya de los gobernadores para fijar una postura del famoso 50-50, Sí. que fue además una de los 3 eslogans que más utilizó el presidente junto con, no sé, capitalismo para todos y no se me ocurrió otro, el Estado tranca. Fueron sus caballitos de batalla. Cómo el gobierno ahora debe llevar adelante este proceso. ¿Cómo ves? Mira, yo soy muy optimista al respecto, ¿no? Yo veo que la renovación generacional de la política boliviana se ha producido en las regiones de manera vanguardista, ¿no? Tenemos gobernadores, alcaldes muy jóvenes y sobre todo mujeres, ¿no? Hay mujeres que están de gobernadoras en 2 casos, ¿no es Pando y cierto? Tarija, ¿no? Pando y Tarija, una alcaldesa en Sucre, ¿no? Tenemos varias presidentas de consejo municipal, tenemos presidentas de asambleas departamentales, etcétera. Entonces, hay pues un soplo de aire fresco en la política boliviana y el gobierno tiene que aprovechar eso. El gobierno tiene que utilizar, en el buen sentido de la palabra, esta potencialidad, ¿no es cierto? Esta gente que viene con grandes impulsos, con ganas, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo a trabajar. Entonces, yo le daría la mayor importancia al poder regional, ¿no? Y cerraría rápidamente esto. Claro, como consigna está bien el 50-50, ¿no? Pero como concepto es el pacto fiscal, ¿no? Claro, postergado pacto fiscal. Así es. Que hay que de una vez encararlo, ¿no? Hay que sentar sus bases y su progresión, porque todos sabemos que no es cuestión de, a ver, el presupuesto general de la nación, ¿cuánto es? Es 1.000, bueno, 500 para acá y 500 para allá. No funciona de esa manera, ¿no? Hay que establecer tiempos, movimientos, qué cosas se van primero. Imagínate que ahorita digas, por ejemplo, se descentraliza la salud y la educación. No vas a tener 53 días de bloqueo, Diego, vas a tener un año de bloqueo de los maestros y de los trabajadores. Bueno, todo tiene, ¿no? O que diga se descentraliza la policía, ¿no? ¿no? En fin. Claro, no es tan fácil como dictar una norma. Exactamente, ¿no? O sea, son procesos, ¿no? Son procesos sociales que hay que establecer qué se puede en primera instancia y cómo se puede ir avanzando, pero hay que establecer un cronograma. La gente en realidad lo que quiere tener es, como te decía al principio, certidumbre, quiere saber, quiere tener un norte, quiere tener un plan. A ver, Diego, a ver, voy a trabajar en La Razón, bueno, mi contrato dice que tengo 2 años seguro, bueno, puedo planificar, me voy a comprar un carrito a crédito, ¿no es cierto?, porque puedo destinar tanto de mi sueldo. En fin, ¿no es cierto? Así funciona también el país. Tenemos que tener un plan, una certidumbre para saber a dónde estamos avanzando, ¿no? Sobre esto que mencionabas, diríamos, nuevo momento de la política, esta renovación que viene generacional, algunos con un acompañamiento atrás de algún liderazgo, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo Velasco por detrás o al lado, como uno quiera llamar, a Tuto Quiroga. ¿Ves que el gobierno está aprovechando esto y dice, bueno, es un nuevo momento de la política? Las declaraciones que hemos escuchado, por ejemplo, del ministro Zamora, de decir, no, a partir de este gobierno es que se inicia una nueva política y todos los de atrás, chao, gracias por participar. Sí. Ningún proceso es pues de ruptura y inicio. No es que en la política, en la sociedad, no hay pues esos cortes, ¿no es cierto? Salvo en ocasiones el 9 de abril del 52, el 17 de octubre de 1917, la Revolución Rusa, el 14 de julio de 1789, la Revolución Francesa, ¿no? Que son más hitos, digamos, ¿no? que uno toma en la historia. No, son procesos. Y este proceso es, yo decía cuando declaró esto el ministro Zamora, decía, me preguntaban, ¿no? Me decía, ¿y usted coincide o no coincide? Yo le decía, a ver, el proceso de renovación generacional es una cosa normal, natural, se tiene que producir, es una cosa casi biológica, ¿no? Es decir, lo nuevo tiene que reemplazar a lo viejo, es normal, pero ese es un proceso.
¿no? Y en la política boliviana, efectivamente, pues la gente que, como yo, ¿no es cierto?, que nos estamos acercando peligrosamente a los 70, ¿no? Claro, ahí están pues Tuto Quiroga, Samuel, Evo, ¿no? Todos mayores de 65 años, ¿no? Entre 65 y 70, ¿no? Algunos ya han pasado los 70, ¿no? Bueno, hay que pensar en un retiro, ¿no? Honroso, ¿no? Y digno. Y Rodrigo es una especie de transición, es una especie de eslabón, ¿no es cierto? Es una especie de engranaje entre estas nuevas generaciones, estos JPs, Gabriela de Paiva, ¿no? La gobernadora de Tarija, la alcaldesa de Sucre, en fin, toda esta gente que está irrumpiendo en la política, ¿no? Que tienen entre 30, 40 años, ¿no? Y que tienen pues 30, 40 años de vida política por delante. Entonces, entre ellos hay cierto engranaje, ¿no? Esta transición, y Rodrigo puede pues perfectamente cumplir ese rol, ¿no? Ahora, Ricardo, ¿por qué esta, diríamos, necesidad de casi jubilar a alguien a los 70 en la política cuando vemos un Donald Trump que acaba de cumplir 80, aunque no sé si es el mejor ejemplo? Por ahí me rebates y me dices, no, ¿viste? ¿Por qué no hay que llegar a los 80 de presidente? Pero te digo... No, es que hay reglas generales, ¿no? Hay excepciones, por supuesto, ¿no es cierto? O sea, en general no es saludable ni conveniente para el público en general que una persona de 80 años maneje auto, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, no está bien lanzarlo a la carretera, por razones biológicas, obvias, ¿no? Ahora, habrán mi hermano, yo tengo mi hermano que tiene más de 80 años y que está más joven que yo, digamos, ¿no? Pero son excepciones, son casos específicos, son casos particulares, ¿no? En general, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, pues que habrán liderazgo, ¿no? Paz Tensoro ha sido presidente a los 79 años, creo, 78, ha terminado de ser presidente por encima de los 80 en su último periodo. Hay momentos, hay circunstancias, por supuesto, pero estamos hablando en general, ¿no es cierto? Claro. Como procesos políticos, es saludable, es beneficiosa, es deseable la renovación generacional. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer conversar contigo. Para mí el gusto, Diego, como siempre. Ricardo Paz estuvo con nosotros.